nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Bea, por tu intervención esta mañana. Muchas gracias, Elías. Y muchas gracias a Paco, nuestro anfitrión, por recibirnos hoy aquí con toda la gente que está ahí fuera, lamentablemente, porque no hay sitio para todos. Yo quisiera empezar estas primeras palabras haciendo tres recuerdos y tres consideraciones que creo que son procedentes. El primero de todos es recordar a todos aquellos que se están manifestando en cualquier lugar de España y, por lo tanto, también en las calles de Barcelona para pedir y para exigir el ejercicio de sus derechos y de sus libertades, y especialmente el ejercicio del derecho a conocer y hablar la lengua común del Estado. Sin duda, queridos amigos, nuestro partido tenía que estar allí. Y es verdad que teníamos que dividirnos, y le agradezco mucho a toda la colectividad de cargos que han venido de Cataluña, que han tenido que llegar ayer y volverse ayer por la noche, y también de una forma muy especial a la secretaria general del partido, a la vicesecretaria de Asuntos Sociales y a todos los que se han desplazado allí para acreditar que todos los que estamos aquí también estamos allí. Amigos, sabéis que vengo, igual que muchos de vosotros, de tierras que poseen dos idiomas. Y, por tanto, nadie nos tiene que explicar lo que es tener y lo que es querer a los dos idiomas. Lo dijimos en el Congreso de Sevilla. Me pronuncié de forma explícita sobre este asunto. Nuestro proyecto político, en lo que se refiere a la lengua, es un proyecto irrenunciable y es el proyecto de la cordialidad lingüística en todas las comunidades autónomas que tienen el privilegio de ostentar dos lenguas, la común y la de la comunidad. Por eso, nadie en Cataluña tiene derecho a revolverse porque haya personas en Cataluña que decidan hablar en español. Y nadie en el resto de España tiene derecho a molestarse porque haya catalanes que decidan hablar en catalán. Y desde luego, nadie, absolutamente nadie en Cataluña, ni en ningún otro lugar de España en el que se hablen dos lenguas, tienen derecho a impedir que nuestros hijos aprendan las dos lenguas y después hablen en libertad la que quieran. Aprender las dos y hablar en libertad la que quieran. Esa es nuestra primera política. Amigos, emplear nuestros idiomas para dividir, emplear nuestros idiomas para señalar a los ciudadanos, no solo es una práctica ilegal e injusta, sino que además es una práctica condenada al fracaso social y al fracaso judicial, porque estamos en un Estado de Derecho. Por eso yo le pido al independentismo catalán y al independentismo vasco que dejen de imponer a la gente su forma de pensar y su forma de actuar. Y le pido
aquellos del Partido Socialista Obrero Español que aún mantengan una política y un sentido del Estado que ayuden al Partido Popular para volver otra vez a las políticas de Estado, incluyendo las políticas lingüísticas del Estado. Y le pido, queridos amigos, a todos los militantes del PP, hagan lo que hagan los independentistas o hagan lo que haga el partido de Sánchez, mientras seamos oposición, acudiremos a la justicia como hemos acudido interponiendo un recurso de inconstitucionalidad contra la última decisión del Parlament de Cataluña. Y cuando estemos en el Gobierno, vamos a aplicar todos y todas las herramientas del Estado de Derecho para conseguir la cordialidad lingüística en España, para garantizar el conocimiento de los idiomas de España y para garantizar la libertad en el ejercicio de los idiomas de España. Conocimiento y libertad. Amigos, quisiera mandar un segundo recuerdo a todos los vecinos de la isla de Palma en la víspera del aniversario de la entrada en erupción del volcán. Nos han dado un ejemplo de resistencia, un ejemplo de determinación y aunque sabemos que queda mucho por hacer, que sepan que tienen nuestro cariño, nuestro respeto y haremos todo aquello que quede por hacer si tenemos ocasión de hacerlo. Y por supuesto que le mandamos un abrazo aquí a todos nuestros vecinos, a todos nuestros conciudadanos, en el día de su ciudad, a todos los españoles que viven en la ciudad española de Melilla. Desde aquí, nuestro abrazo fraternal a todos ellos. Amigos, muchas gracias de verdad a todos los que habéis hecho posible estos 2 días de trabajo, de puesta en común, de escuchar, de reflexionar y de conocer las prácticas de gobierno de los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular. Por encima de cada uno de nosotros están el conjunto de afiliados y simpatizantes que defienden nuestras siglas en cualquier pueblo de Castilla-La Mancha. Por encima de cualquiera de nosotros están los ciudadanos que nos votan y que valorarán a quién van a votar en las próximas elecciones municipales, autonómicas y después generales. Y por encima de cada diputado, de cada acta de senador, hay cientos de miles de españoles que no nos han votado y que, sin embargo, en este momento nos están mirando como el espacio común de la ilusión y de la esperanza que España necesita. Amigos y amigas, sé que llevo tan solo 5 meses intentando ser el presidente de este partido, pero es el tiempo suficiente para saber que hemos conseguido ya ser la única alternativa al gobierno sanchista. La única. Eso lo sabemos nosotros, lo saben los de Sánchez y lo sabe toda España. Y también con toda humildad y con toda prudencia, pero también con todo convencimiento y toda determinación, sé que esta alternativa al partido de Sánchez está hoy más fuerte que nunca. Amigos, no porque lo digan las encuestas, que además siempre tenemos el apoyo incondicional del acreditado CIS para recordarnos que aún no hemos ganado las elecciones. No porque, tampoco por las constantes polémicas y divisiones del reality show que forma este gobierno y la amalgama de partidos políticos que lo apoyan en las cámaras. Ni siquiera por el hecho de que empiecen a recolocarse determinados soldados socialistas como si estuviésemos ya en el sálvese quien pueda. La nueva etapa que quiere abrir la mayoría de los españoles, como decía Paco, se nota en la calle. Salgamos a la calle y comprobemos lo que ocurre en la calle. Ese es el mejor termómetro de la realidad. Y en la calle el agotamiento de Sánchez es un clamor cada día más evidente, como también lo es la confianza creciente que depositan los ciudadanos en nuestra formación política. Ahora bien,
Yo no me conformo con ganar cuando otros pierden. Yo no me conformo con que nos traten mejor simplemente porque a otros les traten peor. Queridos amigos, no podemos conformarnos mientras no seamos dignos de merecer la confianza de los españoles que están en las calles de España. Solo por eso y no por otra cosa. Y por eso yo os pido que salgamos de aquí con un método, con un proyecto y con un objetivo. Y de las tres cosas os quiero hablar y de nada más. De nuestro método, de nuestro proyecto y de nuestro objetivo. El método que os propongo y que propongo a la gente es cambiar la política que ha tenido que sufrir España en los últimos años. Llevamos demasiado tiempo de insultos en nuestro país. Llevamos demasiado tiempo de artificio y de impostura. Como si el artificio y la impostura se pudiesen convertir en realidad. Como si hablar con la gente supusiera escoger 40 ciudadanos al azar de los 47 millones de españoles, llevarlos a Moncloa y que los gráficos acrediten que allí estaban los simpatizantes, los votantes y los candidatos del Partido Socialista. Amigos, llevamos demasiado tiempo sin ningún tema que quede a salvo del enfrentamiento feroz, que quede a salvo de cualquier principio básico de razón, que quede incluso a salvo de las discusiones permanentes entre los socios de gobierno. Comprendo que mucha gente se pregunte tras tanta confrontación si merece la pena la política. Y comprendo además que mucha gente se pregunte si merece en este contexto de confrontación la pena la política y además si merece ocupar el espacio de moderación que necesita nuestro país. La respuesta es que sí, un rotundo sí, un sí contundente. Merece la pena la política y merece la pena ocupar el espacio de moderación y centralidad para volver a la buena política. Merece la pena, no tengáis duda. La buena política merece la pena siempre. Yo ya sé, queridos presidentes, queridos compañeros, que a veces cuesta encajar los insultos con educación. Y ya sé que afrontar la mentira con argumentos es muy cansino. Pero la política básicamente consiste en que la verdad venza a la mentira. Y cuando la mentira vence a la verdad, es más necesaria que nunca esa política. Siempre vale la pena, insisto, defender la verdad y la razón frente al radicalismo y al populismo. La serenidad frente al sobresalto y los intereses colectivos frente a las cesiones a las minorías. Desde el Partido Popular no podíamos permitir que la inmensa mayoría de los españoles, esa inmensa mayoría centrada y moderada, siguiese estando huérfana. Y ese es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. En estos meses he puesto todo mi empeño en construir una alternativa seria, sólida, coherente. Y yo hoy, honestamente, os digo que nuestro partido es mucho más que una alternativa al gobierno de resistencia de Sánchez. Amigos, España nos está mirando. Y nos está mirando, y lo que es más importante, nos está esperando. ¿Por qué? Porque siempre lo ha hecho. Siempre que ha habido preguntas difíciles de contestar, nos han votado. Siempre que ha habido problemas difíciles de resolver, hemos estado en el gobierno. Somos el partido que debe cambiar las ocurrencias por las propuestas, los sobresaltos por los consensos y la inexperiencia por la buena gestión. Somos el partido de las respuestas, somos el partido de las soluciones, somos el partido de la moderación y de la centralidad. Por eso somos más imprescindibles que nunca. España, una vez más, espera un proyecto solvente, un proyecto reformista, un proyecto modernizador de nuestra sociedad. Debemos ser lo que millones de españoles están esperando que seamos.
Debemos ofrecerle a España lo que necesita, que es un proyecto de reconstrucción económica, social e institucional. Debemos volver a poner la política española a la altura de los españoles. Sobre esas premisas y sobre este método, el encargo que yo os propongo en esta interparlamentaria es ponerse a trabajar, a arreglar todo lo mal que se ha hecho en España en los últimos 4 años. Ya sé que no es fácil, pero estoy convencido que si nos ponemos, incluso desde la oposición, a trabajar para arreglar todo lo mal que se ha hecho en España en los últimos 4 años, serán meses que estamos ganando antes de llegar al gobierno. Hagámoslo. Tenemos mucha tarea por delante. Nuestro proyecto, es la segunda cosa que os quería contar, es aspirar a trascender las siglas. Es recuperar los grandes consensos de antaño. Es reunir a los españoles. Los españoles necesitan otra vez volver a creer en los poderes públicos. Volver a ver al presidente de gobierno no de los que le votan, sino de todos, especialmente de los que no le han votado. Volver a ver a un gobierno que no se divide ni se insulta, sino que propone y trabaja. Volver a ver en conjunto a unos ciudadanos que llegan al gobierno no para permanecer en él, sino para desgastarse en el gobierno y ser útiles a su país. Y por ello debemos ir también más allá de las elecciones. España merece más que un gobierno dedicado únicamente a resistir. Amigos, tenemos el deber de cerrar esta etapa. Esta etapa de Sánchez, que nunca será recordada como una buena etapa de la democracia española, y digo nunca, y estoy convencido, y prepararnos para estar a la altura de los retos que nos están esperando. Tenemos que plantear soluciones. ¿Por qué? Porque los presidentes que han antecedido trajeron buenas cosas a España. Uno se encargó de traer la democracia. Otro se encargó de consolidar la democracia. Otro se encargó de poner a España dentro de los países del euro y de las potencias económicas del mundo. Y otro se encargó de evitar el empobrecimiento de la sociedad, de evitar el rescate y de volver a poner a España en la senda del crecimiento económico. Por tanto, queridos amigos, combinar las actuaciones urgentes con las reformas a largo plazo es nuestro deber. Ya sabemos que la piedra angular sobre la que España debe recuperarse en este momento es la política económica. Todos los países de nuestro entorno han sufrido el shock de la pandemia y el shock de la crisis, pero somos el colista en recuperar nuestra riqueza prepandemia. Este gobierno ha dispuesto de la mayor flexibilidad y del mayor volumen de recursos económicos que ningún otro gobierno y que ningún otro presidente de España ha tenido jamás. Ha tenido todas las reglas fiscales suspendidas. Ha tenido 140.000 millones extraordinarios de fondos europeos y ha endeudado a España en 320.000 millones de euros desde que ha llegado. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados, insisto, son, en primer lugar, ser el peor alumno de la clase de Europa. Ser el único país que no ha conseguido el PIB, la riqueza que teníamos antes de la pandemia. Ha sido el resultado aquel país que ha incrementado su deuda el doble del resto de los países de la Unión Europea. Un 20% sobre PIB frente a un 10% de media del resto de los países de la Unión. Somos el país con mayor tasa de desempleo de Europa. Ocupamos el 4º puesto en el índice de miseria de OCDE después de las repúblicas bálticas. Hemos sufrido el aumento de la desigualdad y de la pobreza y tenemos más que antes de empezar la crisis financiera del año 2008. Y la autocomplacencia ante una inflación que se mantiene durante 3 meses por encima de los 2 dígitos y que trae causa de la política económica del año 21, y es que antes de la guerra ya teníamos el 7,8% de inflación. Estos son los resultados
de tener más dinero que nunca, de emitir más deuda que nunca y de no cumplir ningún criterio, como no ha hecho ningún presidente nunca. Pues bien, lo fundamental, en mi opinión, para comenzar esa reconstrucción es romper las tres dinámicas negativas que lastran nuestra economía. La elevada inflación, el bajo crecimiento y la exorbitada deuda pública. La espiral inflacionista. Seguimos siendo la gran economía de la Unión con mayor incremento de precios. Eso significa que ya llevamos meses muy duros, sobre todo las rentas medias, las rentas bajas. Y vamos a tener todavía semestres muy duros. Y por eso hemos presentado propuestas de reforma, de la reforma de la política económica y también de la política energética. El Gobierno ha fallado en combatir la inflación. ¿Por qué? Porque no tiene un plan. Porque tiene un conjunto de reales decretos leyes que acreditan que no tiene un plan y algún real decreto ley ha sido modificado por el siguiente antes de haberse aplicado. Amigos, han rechazado todas las propuestas útiles del PP simplemente porque venían del PP. Dijeron que bajar el IVA de la electricidad era populista y cosmético, y lo hicieron. Dijeron que bajar el IVA del gas era una sinrazón, y lo bajaron. Dijeron que ayudar a los vulnerables, aquellos que no tienen que hacer el impuesto de la renta, era populista, y lo copiaron. Ignoraron nuestras medidas para las empresas de cogeneración y al final también lo hicieron. En definitiva, la política del Gobierno para paliar la inflación es insultar las propuestas del PP y copiarlas a renglón seguido. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero lo peor de esto es la actitud de un Ejecutivo que, pese a tantas dificultades y a tantos sufrimientos, presenta tan poco respeto por la inteligencia de nuestro pueblo. El PSOE del País Vasco baja el impuesto de la renta con el PNV y copia la propuesta del Partido Popular. Y Podemos, en la Comunidad de Madrid, propone bajar el impuesto de la renta y volver a copiar la propuesta del Partido Popular. Y mientras esto ocurre, en Moncloa, el PSOE y Podemos se niegan a hacer lo que hacen fuera de Moncloa. Y mientras esto está ocurriendo, el Gobierno de Sánchez ha recaudado más dinero de los españoles que nunca. 22.380 millones más. Hemos pagado los españoles en impuestos los 7 primeros meses de este año. Hemos pagado más impuestos que nunca por comprar lo mismo y por empobrecer nuestra capacidad adquisitiva. Pues bien, le están pidiendo a los ciudadanos que renuncien a sus ingresos y ellos están ingresando más que nunca. Queridos amigos, los españoles merecen un gobierno mejor, eso es verdad. Pero sobre todo los españoles merecen un gobierno que no se ría de los españoles. Esto creo que es también absolutamente imprescindible. Oiga, no se rían de nosotros, respétenos. Amigos, desde la legitimidad que da el haber propuesto un gran pacto cada mes, desde el mes de abril, hoy le hago al Gobierno otra propuesta. Negocie usted, en serio, un plan para hacer frente a la inflación que combine un pacto de rentas acordado y corresponsable y una bajada del IVA de los productos básicos para que, junto con el pacto de rentas, podamos llegar a fin de mes y que nos devuelvan lo que hemos pagado de más. Es razonable eso. Y por eso lo volvemos a plantear. La espiral inflacionista nos impide tener un crecimiento sano de la economía española, y es lamentable estar en el vagón de cola de la economía española. Cualquier español a eso le molesta. Hay gente que cree que cuanto peor lo haga el gobierno, mejor a la oposición. No, nosotros no. Porque cuanto peor le vaya al gobierno, peor le va a la gente.
Amigos, debemos apostar por políticas que simplifiquen las cargas burocráticas, que fomenten la competitividad. Y debemos de aprovechar los fondos europeos de una vez y no volver a estar a la cola también en la utilización de los fondos extraordinarios de Europa. ¿Para qué? Para la transición energética, para la transición climática y para la transición digital. Que para eso los europeos nos hemos endeudado también en Europa. Y por último, la deuda pública asfixiante. 1,5 billón de euros. Se dice pronto. Imaginaros cuántas generaciones necesitamos para pagar y devolver 1,5 billón de euros. Dicen que cuanta más deuda pública, más gobierno progresista. Yo no sabía que era progresista vivir a cuenta de tus hijos. Eso no creo que sea progresista. Eso es lo contrario de un gobierno progresista. Vivir bien nosotros y que paguen los hijos. Eso no es una familia progresista, ni un gobierno progresista. Amigos, en este momento en España se dan 3 coincidencias sorprendentes. Tenemos la deuda pública más grande y más descontrolada que nunca. Tenemos la mayor recaudación y el mayor pago de impuestos que nunca. Y pretenden todavía incrementar los impuestos más que nunca. Ya sé que tenemos mucha tarea. Y por eso vamos a seguir haciendo propuestas. Porque cuantas más propuestas hagamos, iremos disminuyendo esa tarea. España debe volver a poner en el centro de su política la reconstrucción social. Después de tantos años de política de divisiones, de enfrentamientos, de rupturas, es que esto es lo que interesa al independentismo. Romper la unidad, fracturar la convivencia. Lo que le interesa a los socios del gobierno es el enfrentamiento, la división y la fractura. Y lo que le interesa ahora al partido de Sánchez es la división, el enfrentamiento y la fractura. Nuestra tarea es volver a unir a la gente. A unir a la gente en un proyecto ilusionante que consiste en reformar lo que no funciona, que consiste en actualizar lo que funciona y que consiste otra vez a remangarse, ponerse a currar y sacar este país adelante, porque en cuanto se le dé la mínima posibilidad, saldrá adelante como ha salido siempre. Siempre en nuestra historia hemos salido adelante nosotros solos y lo vamos a hacer. Amigos, somos un partido nacional. Un partido nacional que cree en las comunidades autónomas. ¿Sabéis por qué? Porque es perfectamente compatible la España de las autonomías con un proyecto nacional. Ya comprendo que haya gente que no lo entienda, pero los presidentes autonómicos son los representantes ordinarios del Estado en su comunidad autónoma. Pensar por un momento si no tuviésemos a los presidentes autonómicos que tenemos en este momento. ¿Qué hubiera ocurrido de España? Somos un enorme proyecto colectivo y quien ha alimentado durante años el discurso del agravio y de las rencillas entre comunidades para dilatar la aprobación de los temas urgentes ha cometido una gran irresponsabilidad. Decir desde el Gobierno que se pongan de acuerdo las comunidades autónomas. ¿Y usted para qué está? Decir desde el Gobierno, eso es un problema de la comunidad autónoma. ¿Y usted entonces a qué se dedica? Decir desde el Gobierno, esto no lo hago porque no hay acuerdo. Hombre, es que si hubiera acuerdo no le pediríamos que lo hiciera. Ya se hace solo, hombre. Esto somos capaces de sacarlo solo. Sánchez no solo ha fracasado en atender lo urgente, y es que se ha olvidado completamente de los desafíos que son el futuro, y también se ha olvidado del presente inaplazable. Amigos, el presente inaplazable es el reto demográfico. El presente inaplazable es el desafío del agua a la que se refería el presidente del partido en Castilla-La Mancha. El reto inaplazable es la reforma de la financiación autonómica. El reto inaplazable
Es la situación de la atención primaria en España. Es una broma y es una falta de respeto, diciendo que con 170 millones conseguimos los miles de médicos que necesitamos en los pueblos y en las ciudades. Es no entender nada. Amigos, el reto inaplazable es un sistema educativo donde estudiar vuelva a ser lo fundamental del colegio y donde aprobar sea lo contrario de suspender y donde sumar sea lo contrario de restar. Eso es un reto inaplazable. Amigos, recuperar la economía española, unir a la sociedad española, son dos grandes retos, pero quizás uno de los mayores retos que tenemos es recuperar el prestigio y la credibilidad de las instituciones del Estado. Y digo del Estado y no del Gobierno. Sánchez construyó por primera vez en España la mayoría negativa. La mayoría negativa es decirle que no a lo que opinan la mayoría de los españoles. La mayoría negativa es construir una absorción de las instituciones del Estado por el Gobierno. Amigos, llegó al poder con una gran mentira y enarboló la bandera de la supuesta regeneración institucional que, como hemos comprendido y ahora acreditado, es la descomposición institucional. La característica principal del sanchismo, ¿cuál es? Pues la capacidad de afirmar aquí en Toledo una cosa, llegar a Madrid por la tarde y decir la contraria. Es la sumisión de los intereses de sus socios, con los que pasó de no poder dormir a asumir fervorosamente todo su ideario político, incluso a plagiarlo. Amigos, es el abandono de los valores de un partido de Estado para abrazar el culto acrítico a un líder. Si pensáis en algún momento que el PP es un partido que abraza el culto acrítico a su líder, tenéis que cambiar el líder. Lo digo por respeto a la democracia de un partido democrático como este. Queridos amigos, la clave de bóveda del sanchismo es la rendición de todas las instituciones del Estado ante el Gobierno. Y eso es gravísimo. Pero en este caso todavía hay un agravante más. Ya ni siquiera es la rendición a los intereses del Gobierno, es la rendición al interés personal del actual presidente del Gobierno. Sánchez colocó a un miembro de su ejecutiva a su mayor fan, por lo que vemos, reduciendo el instituto antes prestigioso del CIS en un artefacto de propaganda. Realmente ahora ya ni eso le vale. No conozco a nadie que no se ría del CIS y no os preocupéis porque a mí eso me duele. Ahora bien, me sirve de consuelo saber que en el CIS hay alguien que es invencible, que es Sánchez. Oiga, esto de amañar los partidos antes de jugarlos es un poco de vergüenza, hombre. Es un poco de vergüenza. Pero bueno, no importa. Os aseguro que ningún miembro del Comité Ejecutivo del PP será jamás presidente del CIS. Lo digo para que quede claro desde el principio. Amigos, subió en la puerta giratoria una ministra que era ministra y en 24 horas se convirtió en fiscal general del Estado. Tomó Indra como una operación controlada que estamos viendo sus consecuencias todos los días. Y como el presidente del INE resulta que no le daba unos buenos datos de inflación, pues vamos a cambiar al presidente del INE. Ya sabéis, en vez de cambiar las políticas, cambiemos a los contables. Cuando una empresa vaya mal, por favor, que no ingrese más, que modifique la contabilidad, hombre, y que diga que va bien. Amigos, tras abogar por terminar con los indultos políticos, solemnemente, como hacía antes,
evidentemente perpetró el abuso más político del indulto en favor de sus intereses. Indultó a los líderes de los partidos para mantenerse en el gobierno. Indultó a quienes habían actuado como activistas próximas a sus socios del gobierno. Y, en consecuencia, todo parece indicar que el caso más grande de malversación de fondos públicos de la historia democrática española también será indultado. ¿Sabéis por qué? Porque ya había decidido indultar antes de conocer la sentencia. Por eso, queridos amigos, utilizar las instituciones del Estado, como es utilizar el desprecio a la justicia, es especialmente grave. Yo creo en una política distinta. Creo que las instituciones españolas merecen todo el respeto. Creo que vale la pena que las instituciones no sean serviles al presidente del Gobierno y que desde el Consejo General del Poder Judicial o desde el CIS o desde el CNI le digan al Gobierno lo que hacen desde su independencia. Entiendo que las leyes es exactamente la garantía de la defensa del Estado de Derecho. Y entiendo que las leyes se aprueban en proyecto en el Consejo y se remiten al Parlamento para su discusión y, en su caso, aprobación. Aquí ya no. Las leyes se aprueban en el Gobierno y se remiten al Parlamento para, en única votación, sin discusión, decir sí, sí, señor. Eso es hurtar las competencias del Parlamento. Eso es convertir 129 reales decretos leyes en leyes. Eso no es la defensa del Parlamento. Mi propuesta es que España vuelva a ser aliado fiable en el mundo y nunca que una parte de nuestro gobierno recele de la OTAN, incluso que vote en contra el grupo parlamentario que apoya al gobierno. Mi propuesta es que el gobierno no sea noticia por sus series de televisión, ni por sus polémicas de reality show. ¿Pero para qué quieren una serie? Grábense, emítanla en directo y ya verá usted qué bien le va a ir y el share que van a conseguir. Y también que dejemos de ser un país señalado por la Unión Europea por su falta de independencia judicial. Que no necesitemos que venga un comisario de la Unión Europea a recordarnos que la Unión lleva ya años proponiéndole a los Estados que en el órgano de gobierno de jueces y magistrados, los jueces y magistrados tengan algo que decir, que parece, por otra parte, de sentido común. Pues bien, termino ya. Este es el método, este es el proyecto y que confluyen en un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Acertar. Acertar por nuestro país. Nuestro objetivo es unir a la gente. Nuestro objetivo es recuperar el interés común. Nuestro objetivo, otra vez, es arremangarse, a trabajar por nuestro país. Hay un cambio tranquilo, imparable, que está en marcha. Hay una España preocupada por su presente y por su futuro. Lo vemos en la calle. Pero también hay una España ilusionada y esperanzada, porque nuestro pueblo es capaz de soportar todo, pero también es capaz de superar todo. Esa España preocupada por el presente y por el futuro necesita reformas de calado y los españoles le están pidiendo al gobierno: tome usted decisiones, reforme usted lo que haya que reformar para mantener lo que hemos conseguido entre todos. Sea usted valiente, no delegue lo indelegable y gobierne de una vez. España necesita volver a creer en sí misma, volver a creer que es capaz de ponerse a la cabeza y no estar de último irremediablemente echándole la culpa a todo el mundo. Esa España ilusionada y esa España esperanzada, la España que no se resigna, necesita una mayoría que la impulse y la que trabaje. Y para pasar página de quienes han dedicado 4 años a servir a su interés personal, vamos a ofrecer un proyecto que solo tenga en cuenta los intereses generales.
para cerrar la etapa de quienes han defendido unos intereses particulares por encima de cualquier otro, vamos a presentar un proyecto que no tenga más contenido que la defensa de esos intereses generales. Y para superar el tiempo de quienes solo han resistido con una suma de minorías, ofrezcamos una mayoría serena, ofrezcamos una mayoría sólida, una mayoría suficiente, una mayoría optimista, que busca acertar en la reconstrucción de nuestro país. Queridos amigos, no tenemos más compromisos que acertar. No tenemos más intereses que los intereses generales. Y España necesita más que nunca acertar y no tener más intereses que los intereses generales. Muchísimas gracias. Adelante. Mucho ánimo. Seguimos trabajando.